Abra su Biblia en Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Vamos a ver la tercera parte. Cómo vencer el pecado habitual. Fíjense, si pueden ponerse de pie, háganlo. Vamos a ser breves, vamos a ver 3 puntos más. El domingo que sigue vamos a concluir con esta serie, cómo vencer el pecado habitual, y entraremos en el mes que sigue, que sería agosto, oración y ayuno. Tenemos que entender que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, como iglesia estamos preparándonos a poder entrar a lo que es el tema de oración y ayuno. Ahora, los que entendieron este mes han limpiándose de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque a veces la gente practica el ayunar y tiene aún juicios contra su hermano. A veces gente cree que es muy espiritual y hace cosas fuera de orden. El orden te hace que entres en conflictos con Dios. Perdón, el orden hace que entres en comunión con Dios, repito, y el desorden hace que entres en conflictos ¿con quién? Con Dios. Tú podrás tener una buena intención, pero si no es en el orden de Dios, el Señor te dice: apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te aprobé. Entonces debemos de entender el orden de Dios. Ahora, para que tu ayuno, tu oración pueda ser aceptable a los ojos de Dios, necesitas tener una vida de orden. Para que tu ayuno y tu oración sea agradable ante los ojos de Dios, en tu vida debe haber un cambio. Amén. El pecado fue redimido. Tus pecados y mis pecados fueron aventados a lo profundo de la mar. Pero tenemos que vivir un orden. Amén. Dice la Escritura: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Dile al que está a tu lado: el cuerpo de pecado ha sido destruido. El cuerpo de pecado a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, si el cuerpo de pecado ya fue destruido, ahora, ¿qué cuerpo estás viviendo? ¿En qué cuerpo estás viviendo? En un cuerpo, en un instrumento de Dios. Ahora, en otras palabras, tu cuerpo de pecado ya fue ¿qué? Destruido, crucificado. El Señor te hizo una nueva criatura. Entonces, ahora vives en una nueva naturaleza. Entonces ya no es cuerpo de pecado. Ahora es cuerpo que glorifica a Dios. Amén. Es cuerpo que glorifica ¿a quién? Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y nos des discernimiento. Usa mis palabras, que es basada en tu palabra, Señor. Señor, usa mis labios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a tu pueblo y que nos des entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Señor, glorifícate en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiene que haber un orden. Puedes sentarte. Si no hay un orden, estamos viviendo desordenadamente. Si no estamos agradando a Dios, estamos desagradando a Dios. Entonces, desafortunadamente, la gente le gusta vivir fuera de orden. La gente desafortunadamente le gusta vivir en el orden que se le agrada vivir. ¿Por qué?
Porque es de la manera que se siente bien. Es de la manera que se siente en cierta manera aprobado de parte de Dios. Pero se le olvida que hay un orden. La parte 3 la vamos a ver, cómo vencer el pecado habitual. Dice lo que es una de las cosas como, y es apartarse de. ¿Apartarse de qué? Del pecado. Apartarse. Fíjate lo que dice Salmo 119, verso 13. Dice, todo lo tiene ahí en la pantalla para que lo puedan seguir con su vista. Preserva también a tu siervo. ¿De qué dice? ¿De la qué? Presérvanos, Señor, de ser soberbios. Presérvanos, Señor, de caer en esa soberbia. Entonces, fíjate, si te juntas con soberbios, ¿cómo te vas a hacer? Si te juntas con mentirosos, ¿cómo? Si te juntas con borrachitos, de por 8 dice por ahí. Si te juntas con quien te juntes, es de la manera que te vas a hacer. Desafortunadamente, hubo un cambio. Y el último que se dio cuenta de ese cambio, ¿quién es? Sí. Dile yo. Parece que anda bailando, Yo. quebradita ahí arriba. Y hace tiempo le dije, a veces pasa el espíritu de avestruz, que porque esconde la cabeza piensa que nadie le ve el cuerpo. Porque está enterrada la cabeza, piensa que nadie los está viendo. Entonces, desafortunadamente, es lo que llega a suceder. Y en esta ocasión dice, preserva también a tu siervo de las ¿qué? De las soberbias, que se enseñorean de mí, que no se enseñorean de mí, perdón. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran ¿qué? Rebelión. Si nosotros estamos en una rebelión, ¿cómo es que nosotros podemos caer en rebelión? Que ya se nos haya avisado que lo que vas a hacer no lo tengas que hacer. ¿Sí? Mientras no te dicen que no lo hagas, si tú lo continúas haciendo, eso no es rebelión. Pero si ya se te dijo que no lo hagas y tú desobedeces, ¿en qué se convirtió? ¿En qué? Como que todos están muy así fuera de, como que todos quieren cachar a uno. ¿Están en qué? Cuando tú le dices a tu hijo, haz esto y no lo hace, te dice, déjame ir a tal lugar, ¿tú qué le vas a decir? Le vas a decir, mi hijo, porque usted es bien obediente y lo voy a premiar. ¿Cómo le dices? Lo primero que le sacas, se le enjuagas. Lo primero que le dices, no, porque desobedeciste. ¿Así le dices? No, porque te dije esto. No, porque te dije esto otro. No, y entonces eso hace que el chamaco, el muchacho, el cipotío, entre ¿qué? En soberbia. Entonces, a veces nosotros nos volvemos soberbios y la soberbia nos quita la integridad y hace que estemos en rebeldía. Ahora, si nosotros entendemos ese pecado es un peligro y ese peligro es prácticamente la muerte. El pecado habitual pequeño te lleva a un pecado de muerte. Te lleva a un pecado que te va a separar de Dios. Y si hubiera una pregunta, ¿dónde ahora está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está basada tu fe? ¿Dónde ahora estás confiando? ¿Y en quién estás confiando? Déjame decirte, por cuanto no te apartaste, porque decidiste no separarte de los pecados habituales, terminaste muerto. O termina la gente muerta. Y por cuanto la gente ahora está muerta, ahora está su confianza no en el Señor, sino está confianza, está en sus estrategias, está su confianza en sus artimañas,
está su confianza en sus maneras de ver la situación. Pero déjame decirte que si nosotros nos separamos Hey, it's hard to follow up your y dad. entendemos que el cuerpo ya de pecado está destruido y ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura, And then this thing is not. seremos personas que estamos Sometimes it just shakes. deshaciéndonos del pecado Oh, habitual. that's fine. It's just. Ejemplo, si nosotros continuamos de una manera que no estamos agradando a Dios, terminaremos lejos de Dios y nuestra fe estará fundamentalizada en lo que nos puede traer resultados, mas no en lo que nos trae Dios como enseñanza. La enseñanza es difícil. El ingerirla, a veces la mayoría no le gusta leer la Biblia, ni mucho menos practicarla. Ahorita vamos a ver por qué de la Biblia nos pueden salir 15 resultados que puse ahí que los vas a poder ver. Pero desafortunadamente, a veces pensamos que nuestro resultado es mejor que la instrucción de Dios. Hay padres de familia que desafortunadamente a veces se dejan llevar por el contexto del contexto de sus antepasados, de sus ancestros, de su tatarabuelo, y piensan que ese es el mejor resultado. Déjame decirte que hay una mejor manera de poder obtener victoria, y es a través de la palabra. Desafortunadamente, como número siguiente, en lugar nosotros de evitarlo, ¿sí?, nosotros nos juntamos con malas compañías. Evita las malas juntas. Evita las malas ¿qué? Las malas juntas, porque esas malas juntas te traerán. Fíjate, la imposición de manos es un tema muy aparte, pero fíjate lo que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Dice, ni practiques el pecado ajeno. Ni practiques el pecado ¿qué? Ajeno. Si uno practica el pecado ajeno, es cuando está solapando. Se le bajó la pila, ¿no? Cuando está solapando, ya se puso a pronunciar la palabra. Cuando estás solapando el pecado de otra persona, y cuando estás solapando el pecado de otra persona, te estás convirtiendo en cómplice de esa persona. Cuando tú en realidad no estás tomando una actitud diferente hacia el pecado, y en lugar de en verdad exhortarlo, estás siendo prácticamente partícipe de ese pecado. Estás participando en ese pecado. Primero, el pecado habitual lo tienes que en realidad hacerlo a un lado. No tener comunión con ese pecado. Pero desafortunadamente a veces el pecado se carnaliza en un compañero o en una compañera o en una amistad que desafortunadamente te está trayendo que tú seas partícipe y cómplice en su pecado. Consérvate puro. Consérvate puro, dice la Escritura. ¿De qué manera te conservas tú puro? No es que recrimines a la gente, pero desafortunadamente tú te das cuenta cuando tú puedes influenciar. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Tú eres creyente, tú eres creyente. En los primeros 3 meses te das cuenta si está haciendo influencia para otros. En los primeros 3 meses te das cuenta si esa amistad está siendo influenciada por tus principios, por tu manera de tener la fe en Cristo Jesús, por tu manera de convivir. Pero si en esos 3 meses tú no estás siendo de influencia, cuidado, porque después viene la consecuencia y te haces partícipe de, te haces como tal.
Y déjame decirte que se convirtió en una influencia para ti. Y la Biblia dice que se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos mantengamos puros. Porque el Señor quiere que nos mantengamos de la manera que nosotros tenemos que ser ante su presencia. Fíjate, la Escritura nos enseña a las malas conversaciones arruinan, o las malas juntas, dice, corrompen las buenas costumbres. Y ahora con eso de versiones nuevas y al día y todo eso, ten cuidado, porque todo empieza con una conversación. Todo empieza con una ¿qué? Una conversación. Y esa conversación arruina tus buenas costumbres, arruina lo que Dios quiere que tú seas. Todo empieza con una ¿qué? Una conversación. Si tú no entiendes que eso va a hacer que tú seas influenciado y en 3 meses no hay un cambio. El Señor ha mandado que seamos nosotros predicadores del Evangelio. Nos dio una promesa de ser pecadores de hombre. Nos dio una promesa que nosotros seríamos luz en este mundo, seríamos sal en esta tierra. Cuando el cuerpo de pecado sea crucificado y se convertirá en un instrumento de gloria y de honra, y se convertirá en un instrumento que glorifica a Dios. Pero desafortunadamente alguien dijo: dime con quién te juntas y te diré quién eres. La Biblia te dice, ¿sí?, que no seamos partícipes de esos pecados. Porque si nosotros somos partícipes de esos pecados, nosotros en realidad no estamos evitando esas compañías. Y desafortunadamente nos llevamos más por el sentimentalismo que por las convicciones que están en la palabra de Dios, por las enseñanzas que están en la palabra de Dios, por lo que el Señor te está enseñando, por lo que el Señor te está guiando. El recibir la instrucción es más difícil, pero aquel que toma la instrucción puede entrar en el tercer punto: cómo evitar el pecado habitual. Usar la palabra. Y ahí vamos a ver 15 puntos. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus, ¿qué dice? Tus dichos, para no pecar contra ti. ¿En dónde debemos de guardar los dichos del Señor? En el corazón. Cuando están guardados en el corazón, esos dichos, los dichos de la palabra, no pecamos contra Él. Pero cuando en nuestro corazón están guardando los dichos que se comentaron, estás siendo influenciado para pecar en contra de Él, para tomar una actitud en contra del Señor. La antigüedad, el hebreo decía: bueno, yo entiendo que si fallo a mi compañero, he fallado ante Dios. Si yo peco contra mi prójimo, he pecado contra Dios. Y por eso se veían masacres sanguíneas, porque la gente dice: bueno, cometió adulterio, y sabía lo que decía la palabra, y por cuanto cometió adulterio, la gente apedreaba, y sin misericordia moría a piedrazos, porque entendían que había faltado a Dios, y le decían blasfemo, adúltero. Y era lo que, por gracia de Dios, Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, y nos ha dado la oportunidad que veamos las cosas de la manera que Dios quiere que nosotros, a través de su palabra, vivamos la palabra. Si nosotros vivimos la palabra, nosotros entendemos que Dios ha tenido misericordia y que ya no vamos a morir a pedradas, que ya no nos van a aniquilar. Debemos de entender que la misericordia de Dios son nuevas cada día, que el amor de Dios se ha presentado y dio su vida por nosotros, que la bondad de Dios, que el perdón de Dios, yo no lo merecía.
y por cuanto no lo merecía, me siento deudor del Señor. Y yo no me le siento deudor a los sentimentalismos, a las figuras. Si tú eres renovado y una actitud diferente y ya ha sido crucificado el cuerpo de pecado, eres sensible, pero no te dejas llevar por el sentimiento, porque vives la palabra de Dios, porque entiendes la misericordia de Dios, porque entiendes el amor de Dios. Ahora, bueno, entonces eso no es el mostrar el amor a los demás. Sí, si en 3 meses no ha sido influencia, apártate y ora y ayuna por él. Si en 3 meses no ha sido constante, vuélvete a la senda de constancia y decirle: Señor, estoy aquí ante tu presencia, me está corrompiendo, pero estoy aquí, Señor. Porque acuérdate que el primer punto es reconocer, el segundo punto es confesar, el tercer punto es ir al Señor para que podamos ser transformados. El Señor nos ha dado todo lo que tenemos en esta tierra, no para vivir esclavos sobre eso. El Señor nos ha dado todo lo que hay en esta tierra para poderlo administrar conforme a la palabra de Dios. Las amistades, las pertenencias, lo material, lo espiritual, todo conforme a la palabra de Dios. Si nosotros entendemos la misericordia de Dios, si nosotros entendemos la bondad de Dios, si nosotros entendemos el perdón de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, nosotros entendemos que por gracia somos salvos. Y si nosotros entendemos la gracia, que por esa gracia somos salvos, la palabra de Dios nos está transformando. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El sentimentalismo no convertirá tu alma. Yo te puedo hablar de que estamos yendo a la baja y platicarte la historia más conmovedora del mundo, pero eso no va a vertir tu alma. Eso está tocando tus emociones, eso no está trayéndote una convicción. La palabra de Dios traerá una convicción y ya no tendrás que oír una historia de esa naturaleza para que tú puedas hacer las cosas con convicción. Porque si nada más la historia mueve tus sentimientos, no serás un dador con convicción. La palabra de Dios y la que está a tu lado vierte el alma. ¿Sí? Entonces necesitamos ser convertidos de lo profundo de nuestro ser hacia lo exterior de nuestro ser, porque si no, no sería convicción, sería solo sentimentalismo. ¿Y cómo te vas a poder dar cuenta? Si eres sentimental nada más y no eres una persona con convicción, porque la primera vez lo harás, pero la segunda lo ignorarás, porque ya te sabrás la historia. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de nuestro ¿qué? De nuestro entendimiento. Porque una buena historia, una buena anécdota tocará tus emociones, pero la palabra de Dios vertirá el alma y renovará el entendimiento. ¿Sí? Renovará el entendimiento. Ahora, si tú y yo decimos: ¿por qué la Biblia? ¿Por qué tenemos que utilizar ese libro más viejo? ¿Por qué eso? ¿Y por qué a veces se nos hace difícil nosotros estudiarlo o practicarlo o vivirlo? Porque no hemos entendido que la palabra de Dios es para el hombre. ¿Para quién es? La palabra de Dios, la Biblia, es para el hombre. La palabra de Dios es para edificar al creyente. ¿A quién? Entonces dile al que te está a tu lado: si tú no la lees, mi hermano, ¿cuál edificación va a haber en tu vida? El pastor te va a venir a contar que va a la baja y vas a vivir de emociones, mas no de convicciones bíblicas. Porque no necesitan contarte una historia para que tú puedas ser una persona diferente. A veces nos dejamos llevar por las historias. Es una broma, no vaya a tomártela en serio. Una vez estábamos sentados
en una mesa. Y tal vez no te parezca chiste, pero le dije a Miriam, va a ser que si le platicamos, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Hace años se la platiqué como a 3 o 5 hermanas y unos muchachos de la congregación ahí en la casa. Y le dije, fui a México y llegué a una gasolinera y un niño me pidió $1. Tenía hambre y le dije, vino este hombre y le dijo, no me molestes, lárgate de aquí. Y la gente estaba así. Y le digo, y en el momento que el hombre lo fastidió, que agarra una jeringa y que le inyecta gasolina, y se echó a correr el niño, y el niño se cayó, y me dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Le dije, se le acabó la gasolina. Un tipo de cosas así te hace moverte en tu sentimiento, porque somos, ¿qué? Seres sentimentales. Pero déjame decirte que si no hay la palabra de Dios no habrá convicción. La palabra de Dios, ¿por qué la Biblia? Porque ese libro viejo que es la autoridad de la iglesia es para el hombre, porque esta palabra es para que nosotros seamos edificados y nosotros vamos a vencer los pecados habituales y no entraremos al pecado de muerte y habrá victoria en Cristo Jesús. Entonces, si queremos ser edificados, si tu casa quieres que sea edificada, esa es para ti la palabra. Y no solo eso, sino que esta palabra es creativa. ¿Es qué? Es creativa. No solo es creativa, pero esa palabra limpia. ¿Esa palabra qué? Limpia. Ustedes ya son limpios por la palabra que han escuchado. Y no solo eso, ¿por qué la Biblia? Sino porque también la Biblia enseña cómo mantenerte limpio. La Biblia enseña cómo puedes en realidad poder ser buena influencia y ser sal en esta tierra y ser luz en este mundo. De esa manera vencemos los pecados habituales, se acaba el brillo en nosotros y comenzamos a estar revueltos entre el mundo. Y si el brillo se acaba, ¿para qué servirá? Si el sabor se le acaba a esa sal, ¿para qué sirva? ¿Para qué sirve? Para solo pisotearse. Entonces, que nosotros debemos de utilizar la palabra. Jesús mismo utilizó la palabra. La palabra es luz a nuestra vida y luz en nuestro camino. Déjame decirte que cuando el Señor obra a través de su palabra, eres una persona que vas a Dios. Eres una persona que no necesitas una historia emocional para emocionarte y poder despojarte de lo que te tienes que despojar o cooperar con lo que tienes que cooperar. Que si tú eres una persona que la palabra entiendes que el compromiso es con Dios, si tú lees la palabra, eres una persona que mantienes tu vida en una vida espiritual limpia, porque si tú mantienes tu vida en la palabra, puedes reconocer lo que estás haciendo mal y después de reconocer lo confiesas y después de confesarlo ya no le sirves a eso. Es el aliento espiritual. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué es el aliento espiritual? Es la semilla al corazón. Y ese corazón llevará algún día un fruto. Ese fruto algún día crecerá y se manifestará una consecuencia. Ese fruto que en realidad está plantado y cimentado en el Señor, será fruto bueno, no será fruto malo. Es la espada en contra del enemigo. Nosotros no podemos hacer frente al enemigo si no hubiera sido por la sangre vertida en la cruz del Calvario y la palabra que nos da autoridad para estar en el día malo firmes, y habiendo acabado, estemos también firmes. Jesús la utilizó y es una palabra viva y activa en mí. Si es una palabra viva y activa en mí, te vas a dar cuenta que tú haces las cosas
porque eres un instrumento de su amor. La misma palabra te ayuda para que oremos, porque pedimos pero no sabemos pedir, por cuanto no conocemos la Escritura. Y por cuanto estamos errando es porque ignoramos las Escrituras. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nos da un fundamento firme para una vida en este mundo. Y con esto terminamos. Nos da libertad para vivir en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Ponte de pie. Así tan rápido fue ahora. Y tan sencillo. Y te iba a explicar cada 15 de esos 15 puntos uno por uno. Pero es mejor que tengas un pan para la semana y ese pan lo puedas disfrutar y tengas una convicción. En el mundo en el que vivimos, y por favor no vaya a decir, el pastor ahí está loco. Yo tengo mi Biblia en mi teléfono también. Tengo una Biblia, bajé una Biblia y tengo meses con ella, si se puede decir años con ella. Pero este resultado preocupa. Si seguimos como seguimos, se dice que en el 2023, ¿cuánto nos hace falta para el 2023? 10 años. Yo cuando estaba en la escuela y por primera vez puse 1980, estábamos en el 79 y la maestra dijo, ya no es el 79, es el 80. Yo sentí que habían pasado miles de años. Estamos en el 2013. En 10 años, en el 2023. Si seguimos como seguimos, para ese entonces habrá menos impresiones de la Biblia. ¿Sería benéfico o sería perjudicial? Traería un perjuicio a nosotros. No, pero pastor, el teléfono es lo más moderno. Sí, es lo más moderno. Pero a veces en su mismo teléfono anda viendo videos semidesnudos y ya anda leyendo la Biblia. En su mismo teléfono anda viendo charritas de Michoacán de doble sentido. En su mismo teléfono a veces manda hablar mal de su hermano. En su mismo teléfono a veces llega a decir mentiras. ¿Qué hay de la palabra de Dios? ¿Qué hay de eso? El tiempo ha cambiado y yo creo que ha cambiado. La Biblia no es un amuleto. Pero por lo menos hasta ahorita no he visto a alguna persona que escriba una mentira y se la dé, la arranque y se la dé a su hermano. Tal vez sea algo muy exagerado y que no tenga que ver con esto. ¿Sí? Pero déjame decirte que si eso llegase a suceder, ¿qué caos habría? ¿Qué caos habría en la tierra? No te digo que no la leas en tu teléfono, léela, estúdiala. Pero déjame decirte que hay algo, que ese libro, que
podrás tener en tus manos y que será una herencia para tu familia. Porque al usar la palabra de Dios, venceremos el pecado habitual. En el nombre de Jesucristo.